¿Qué día realmente murió nuestro Señor? Es una pregunta que se ha hecho durante siglos. Soy Manuel Ventura, bienvenidos a nuestra aula. Hoy día vamos a seguir con las investigaciones. Las investigaciones nunca se detienen, las fechas se siguen investigando y uno sigue profundizando. Y hoy día les voy a presentar con evidencias tanto bíblicas como evidencias históricas e evidencias científicas sobre la fecha y resurrección de nuestro Señor. No basado en yo pienso o a mí me parece, como es el clásico discurso de muchas personas. Para esto vamos a hacer algunas pequeñas introducciones y voy a presentar las bases en las cuales se va a basar nuestro estudio. Muy bien, entonces lo que yo he hecho es tomar los datos bíblicos para podernos ubicar en tiempo y espacio. Entonces sabemos que el Señor Jesús fue muerto durante el mandato de Poncio Pilato. Lo dice la Biblia y lo dicen los historiadores, como el historiador Tácito, que es un historiador romano del primer siglo, el cual también registra que Jesús fue muerto durante el mandato de Poncio Pilatos. Entonces, lo primero que tenemos que definir es que el mandato de Poncio Pilatos se llevó a cabo entre el 26 DC y el 36 DC. Ese es nuestro primer dato bíblico e histórico. Nuestro segundo dato va a ser la profecía de la semana 69 de Daniel, capítulo 9. Ahora es importante, yo he puesto 69 porque son 7 más 62. Porque en las escrituras dice que al final de la semana 62 le será quitada la vida al Mesías. Pero hay 7 semanas previas que es para la reconstrucción de Jerusalén y del muro de Jerusalén. Entonces 7 más 62 son 69. Entonces no voy a hacer el cálculo matemático porque ya lo hemos hecho en videos anteriores y simplemente me voy a ir de frente a la cifra final. Ahora es importante, si ustedes quieren hacer las conversiones, es que tienen que tener en cuenta que las profecías bíblicas todas están en función de años lunares. Lo vamos a explicar en un momento. Y no en función del calendario gregoriano o calendario solar. Entonces, si tú haces las conversiones o agregas fechas solares directamente sobre la fecha de los edictos, lo más probable es que obtengas fechas erróneas. Entonces, dato importante para ustedes que quieran hacer sus propios estudios, que todas las profecías bíblicas están en función del calendario lunar de 360 días. Esto es importante. Entonces, la forma más fácil de hacer la conversión aquí es que tú agarras las 69 semanas, lo transformas a días y después lo transformas a años solares. Esa es la manera más sencilla. Nuestro siguiente dato va a ser el Evangelio de Mateo, que nos dice que al día siguiente sería día solemne. Y vamos a verlo, porque este dato es importantísimo. Por eso siempre les he dicho que cuando la Biblia trae detalles, vale la pena bucear en el detalle. Lo siguiente es el Evangelio de Juan, capítulo 2, donde Jesús hace la profecía sobre sí mismo, que dice, derribarán este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Ese es un dato también muy importante tomar en cuenta. Vamos a considerar Lucas, en el capítulo 2, que dice que en el 15º año del emperador César Tiberio vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Ojo, no inicia el ministerio de Juan el Bautista, eso lo vamos a ver en un momento. Vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Ese es un detalle importantísimo. Después vamos a ver que todos los evangelios, absolutamente todos, ubican a las mujeres en el día domingo en la tumba. Ese es otro detalle importante. Lo tercero que vamos a ver es que Lucas 13 nos dice de que Jesús en algún momento le mandan a decir, oye, Herodes te quiere matar, y Jesús dice, díganle a esta zorra que estaré hoy día sanando aquí, mañana también y pasado también, y entonces al tercer día terminará mi ministerio. Ojo, no su labor, su ministerio. Y eso va a calzar con la cena de Jesús con sus discípulos. Interesantísimo. Ok, eso es como datos bíblicos y vamos a ver ahora los datos científicos que los he puesto acá. Todos coincidimos que Jesús muere en la Pascua, es decir, todos coincidimos de que eso es el 14 de Nisan. De acuerdo a Levíticos 23, donde está la reglamentación de las fiestas judías, dicho sea de paso, sería bueno que vean el video, al final está el enlace de las fiestas judías y de la importancia de Herodes en toda esta historia. ¿Por qué? Porque el cruce de estas 3 informaciones le va a dar unos datos muy interesantes a los cuales es importante llegar. Muy bien, lo que yo he usado
es un calendario astronómico. La astronomía, desde el versículo 14 del capítulo 1 en Génesis, es ampliamente utilizada dentro de la Biblia. Dios determinó que las estrellas y los astros en general han sido puestos ahí para determinar los tiempos y para hacer señales a nosotros. De ahí, por ejemplo, la señal del capítulo 12, verso 1 de Apocalipsis, ¿no? La cual es una señal astronómica. Ahora, es importante coincidir de que la astronomía es una ciencia exacta. Como es una ciencia exacta, nosotros podemos predecir cuándo serán, por ejemplo, los eclipses solares, eclipses lunares, cuándo serán las lunas rojas. Recuerden que en la Biblia muchas veces se menciona lunas de sangre. Y es porque en la antigüedad no sabían por qué tomaba esa coloración. Hoy día, en base a la investigación moderna, sabemos que la tonalidad rojiza o naranja rojiza de la luna se debe a una refracción de la luz solar sobre la atmósfera terrestre. Entonces es totalmente predecible todas las lunas, tanto las normales como las famosas lunas rojas. Y este es un detalle importante porque lo vamos a considerar acá. Entonces, como la astronomía es una ciencia exacta, lo que yo he hecho es ir al Departamento de Astrofísica de la Universidad de Oxford y he sacado estos datos de cuándo fue la luna llena durante el mandato de Poncio Pilatos. Es decir, he tomado desde el 26 DC hasta el 36 DC. ¿Por qué esto es importante? Porque los judíos consideraban su calendario en función de la luna, no en función del sol. Entonces, ellos determinaban el inicio del mes al primer rayo de luz lunar. Ojo a ese detalle, porque ese detalle lo vamos a considerar en nuestro estudio más adelante. Entonces, las lunas llenas tienen que coincidir con nuestro 14 de Nisan. Y ese es un detalle importante. Entonces, aquí la ciencia nos va a ayudar a determinar nuestra fecha de cuándo realmente el Señor es crucificado y cuándo resucita. Entonces vamos a ir desarrollando nuestro tema y vamos ahora a hacer un pequeño análisis sobre las fechas. Bien, antes de entrar a nuestra línea de vida, vamos a explicar un poquito sobre el tema del calendario lunar. Porque es importante que tengamos muy claro el concepto del calendario lunar para poder seguir con nuestro análisis. Para los judíos, el día no empieza como para nosotros los occidentales a la medianoche. Para nosotros los occidentales, nuestro día empieza a la medianoche. Digamos, a la medianoche del día 14 empieza a la medianoche del día anterior y dura hasta la medianoche del día siguiente. Para los judíos y para aquellos que usan el calendario lunar, eso no es así. De acuerdo a Levíticos, conforme se estipula las fechas en el calendario, el día empieza la tarde del día anterior. Me explico. Yo he sombreado la parte que vendría a representar la noche y la parte blanca viene a representar el día. Es decir, el día 15 no empieza a la medianoche como para nosotros los occidentales, sino para ellos empieza en el atardecer del día 14. Entonces, en el atardecer del día 14, cuando empieza a anochecer, ya esta noche pertenece al 15 y será 15 hasta la tarde siguiente, y en la tarde siguiente iniciará el siguiente día. Esto es bastante importante entender para poder entender las profecías bíblicas. Cuando tú veas siempre temas de años, días, tienes que considerar este concepto para poder hacer tus estudios. Ahora, veamos un poco nuestra línea de vida, que lo estamos sacando de aquí, de toda esta información. Y lo único que vamos a hacer aquí es no decir a mí me parece, yo pienso que es así. Lo que vamos a hacer es basarnos en información concreta. Vamos a basarnos en la información que nos da la Biblia, en la información que encontramos en la Historia Universal y en la información que nos otorga la ciencia. Entonces, de acuerdo a la profecía de la semana 69, Daniel dice que al final de la semana 69 será quitada la vida al Mesías. Eso nos ubica en el año 33. ¿Correcto? Este es el fin de la semana 69. Pero la misma profecía dice que en la semana 69 vendrá el Mesías. Eso nos ubica aquí, en el año 26 después de Cristo. Ahora, nos dice el Evangelio de Lucas que en el 15º año de César Tiberio vino palabra a Juan el Bautista. Importante. Julio César Tiberio empieza su mandato en el 14 DC. Más 15 nos ubica aquí, en el 29 DC.
Ahora ya ustedes se podrán dar cuenta rápidamente que justamente tenemos aquí 3,5 años para un lado, 3,5 años para el otro lado. Es importante porque aquí es cuando Jesús se bautiza. Y esto vamos a verlo con algunos pasajes que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, dice que en el Evangelio de Juan, que después que Jesús fue bautizado, él bautizaba en una parte y Juan el Bautista en otra parte. Está en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, puedes revisarlo. Y entonces darás cuenta de que el ministerio de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista llega a un momento en que se traslapan, es decir, que ambos se dan a la vez. ¿Correcto? Ahora, es importante ver que por historia universal, el ministerio de Juan el Bautista no se inicia en el 29. Ojo, que Lucas no dice que el ministerio se inicie en el 15º año del emperador César Tiberio. Lo que dice es que vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Son dos cosas distintas. De acuerdo a la historia universal, el ministerio de Juan el Bautista, porque, detalle importante, cuando menciona esto del 15º año de César Tiberio, dice que Juan el Bautista ya estaba en el desierto, es decir, ya estaba chambeando en el desierto. No es que se fue al desierto, o sea, no inició su ministerio en el 29 DC. Él ya estaba ejerciendo su ministerio. Entonces, de acuerdo a la historia universal y de acuerdo a datos históricos que hemos podido recopilar de los historiadores, Juan el Bautista empieza su ministerio en marzo del año 26. Es decir, él se va al desierto a empezar su ministerio y a proclamar que el Mesías ya está entre el pueblo judío en el 26 después de Cristo, en marzo del 26 después de Cristo. Habíamos visto que ya el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista se traslapan hacia mediados, fines del 29, inicios del 30. Pero la Biblia también nos dice de que Juan el Bautista es arrestado. Y también nos dice un detalle muy importante, que en Lucas 7, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que Juan el Bautista ya está bajo arresto, Jesús ya está en un ministerio ampliamente desarrollado, ya está lo que se conoce como el ministerio de la popularidad, es decir, mucha gente viene a él porque son sanados. Y recuerden que los discípulos de Juan el Bautista van en el capítulo 7 a preguntarle a Jesús si es él el Mesías o tendrían que esperar a otro. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Eso nos ubica ya hacia el año 31-32 DC, porque el arresto de Juan Bautista se da más o menos hacia mediados, fines del año 30. ¿Se dan cuenta lo importante que es seguir el orden cronológico de los eventos bíblicos? Porque eso nos ayuda a ubicarnos. Ahora, la muerte de Juan el Bautista, de acuerdo a los historiadores, lo registran en vísperas de la Pascua del 32. Algunos historiadores en la víspera de la Pascua del 31. Y esto es importante porque ambos historiadores coinciden en víspera de la Pascua. Lo interesante es que algunos historiadores afirman que Juan Bautista estuvo preso entre año y medio y 2 años antes de su ejecución. Eso nos hace el año 32 DC la fecha más probable de la ejecución de Juan el Bautista. Y esto es historia universal pura. Ustedes pueden buscar los datos, se encuentran en los libros de historia, lo narran los historiadores de la época, por ende no hay mucho por donde hurgar. Entonces, este cuadro o esta línea de vida ya nos está empujando hacia el año 33. Ahora, esto está basado principalmente en datos históricos y datos bíblicos. Ahora, esta información vamos a cruzarla con nuestros datos científicos y vamos a llegar con bastante certeza cuándo es la muerte de nuestro Señor. Muy bien, antes de pasar al tema final sobre la fecha exacta, lo que les voy a comentar es un poco lo que dicen algunas posiciones de algunos judíos mesiánicos y algunas posiciones de algunos pastores en las cuales dicen que Jesús no podría haber resucitado domingo porque eso sería violar la Torá. Y ahora esto es bien importante porque, y de ahí reitero que es importante que ustedes revisen el video de las fiestas judías, el enlace está al final del video, porque es importante entender que Jesús no viola la Torá. Se los voy a explicar. Entonces, primero vamos a revisar rápidamente la postura de estos judíos mesiánicos y de estos pastores en las cuales dicen que Jesús resucita sábado. Entonces, para que resucite sábado, este día 14 tiene que haber sido miércoles.
Entonces 14 más 15, 16, 17, el día 18 sería sábado, ¿correcto? Tenemos 1, 2, 3 días, entonces el sábado resucita. Pero este tiene un pequeño drama. Este sería miércoles, ¿correcto? Acá vamos a poner los días. Este sería miércoles, ¿correcto? Este sería jueves. Este sería el viernes. Y este sería el sábado. Y acá estaría el domingo. El domingo sería 18. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bastante claros, ¿no es cierto? Ok, vamos a revisar primero su postura para ver dónde está su talón de Aquiles. Entonces ellos dicen, tiene que morir el miércoles para que resucite sábado, porque si no viola la Torá. Ok, el día 14 es un día, la Pascua, no se elabora, es un día feriado. El día 15, la fiesta de los panes sin levadura, vamos a verlo en un momento, se los voy a explicar, que tampoco es laborable. Pero el día viernes sí es laborable. Entonces, ¿por qué tendrían que esperar las mujeres hasta el domingo para ir a hacer el trabajo mortuorio al cuerpo de Jesús si lo pudieron haber hecho el viernes? Ahora, la Jerusalén de aquel entonces no era una ciudad cosmopolita, no era un tema inmenso como que tendrían que irse a un extremo de la ciudad a comprar los ungüentos y los lienzos y todo lo que necesitaban para el rito mortuorio. Eso por lo general se vendía alrededor de los mercados, entonces era una ciudad relativamente chica. Entonces, la probabilidad que las mujeres hubieran necesitado todo el viernes para ir a comprar los ungüentos y demás para ir el domingo en la madrugada a curar el cuerpo es bastante absurdo, ¿no? Entonces, este día laborable deja muchas ventanas de por medio. Pero quería explicárselos porque es importante que conozcan que existen estas posturas. Pero estas posturas están justamente basadas en yo pienso que tiene que haber muerto miércoles para que resucite sábado, porque yo creo que no debe violar la Torá. Entonces, como nosotros no somos así, sino nos basamos en las evidencias, vamos nuevamente a borrar los días que dicen acá y vamos a irnos a nuestro calendario astronómico, para poder determinar las fechas correctas. Pero antes les voy a explicar un poquito lo que son las fiestas judías para entender claramente este punto. Las fiestas judías tienen fechas en el calendario, o sea, fechas fijas en el calendario, y que fechas que no son fijas en el calendario. Y aquí es lo más importante, y préstenme atención los próximos segundos, porque es la clave para entender lo que vamos a explicar a continuación. De acuerdo a Levíticos 23, donde se establecen las fiestas del calendario hebreo, entonces vamos a ver que dice que el 14 de Nisan, es decir, que a partir de que inicia el mes de Nisan, el 14º día, es decir, el día 14, se va a llevar a cabo la Pascua. Ahora, esto es importante, porque al igual que en los calendarios gregorianos, los días numéricamente no caen siempre en el mismo día. Por ejemplo, si hoy día estuviéramos día 5 de abril, por dar un ejemplo, el próximo año sería en día miércoles y el siguiente en jueves y así sucesivamente. Eso quiere decir que el 14 de Nisan puede caer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquiera de los 7 días de la semana, porque es el 14º día de iniciado el mes de Nisan, y esto es importante. Ahora, la misma normativa dice de que el día 15, es decir, al día siguiente, pero con fecha en el calendario, es decir, dice claramente el día 15, se inicia la fiesta de los panes sin levadura. Y vamos a poner aquí fiesta de panes sin levadura. ¿Correcto? Ahora, aquí es lo más importante. Esta fiesta, el primer día, es día solemne. Ahorita les explico qué es eso. Solemne. Quiere decir que el primer día de la fiesta, que debe durar 7 días, se debe guardar todos los rigores del Sabbat. Es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura debe guardarse tal cual el sábado. Es decir, no se trabaja, no se vende, no se elabora, no se hace nada. ¿Correcto? Y esta fiesta debe durar 7 días. Ahora, acá viene lo más interesante. La fiesta de las primicias no tiene fecha en el calendario. Lo que dice Levíticos es que una vez que se inicia la fiesta de los panes sin levadura, el primer día útil
que es el primer día del siguiente sábado, del primer sábado que caiga de acá, entonces será la fiesta de las primicias. Es decir, no es una fecha exacta. Vamos a imaginar de que esto es lunes, ¿correcto? Vamos a imaginar que este 15 es lunes. Ok, hoy día no se trabaja. Entonces, este es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y entonces la fiesta de las primicias sería el domingo, ¿correcto? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, no es que debe caer 18, 19 o 20, sino está determinado por cuándo caiga el 15. Es decir, para hacerlo más sencillo, vamos a asumir ahora que es jueves, ¿correcto? Para hacerlo sencillo. Entonces este es viernes, aquí es sábado y aquí es domingo. Entonces la fiesta de las primicias es el primer día útil después del primer sábado de iniciar la fiesta. Es decir, que quien manda este domingo no es una fecha en el calendario, sino depende de cuándo caiga el día 15. Esto es importantísimo, ¿correcto? Porque en función de eso vamos a usar nuestro calendario astronómico que tenemos aquí. De acuerdo al Departamento de Astrofísica de la Universidad de Oxford, las lunas llenas en el primer siglo cayeron domingo, lunes, martes, lunes, viernes, martes, domingo, viernes, miércoles, martes y sábado. ¿Hasta ahí estamos? Ok, todos consideramos que el Señor resucitó al tercer día. Ok, eso está de cajón, interpretado, lo dijo el Señor, lo dicen las profecías, todas las confesiones dicen que el Señor estuvo muerto y resucitó al tercer día. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, la fiesta de la primicia, o sea, es decir, el domingo, tienen que pasar 3 días desde el 15. Lo primero que tenemos que hacer, recuerda nuestro cuadrito de vida, de que el 29 después de Cristo es cuando Jesús es bautizado, por ende su ministerio dura 3 años y medio, y es interesante porque las fechas de Pesaj o las fechas de Pascua y las fechas de la fiesta son las fechas que determinan las cuentas en el calendario. Es decir, para yo determinar los 3 años y medio del ministerio de Jesús, voy a tomar las fechas de Pesaj o la fecha de la Pascua. Si el 33 es Pascua, hacia el 32 Pascua, hacia el 31 Pascua, hacia el 30 Pascua, y las siguientes son las fiestas del otoño. 3 años y medio. El ministerio de Jesús empieza en el otoño del 29, ¿correcto? Porque las profecías se miden así, en función de las fiestas, ¿correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Insisto, vean el video de las fiestas en el enlace final. Correcto, entonces lo primero que vamos a hacer es que todo lo que está del 29 hacia atrás ni lo revisamos, porque obviamente si Jesús es bautizado en el 29, lo que está hacia atrás del 29 en realidad es irrelevante. Ahora, habíamos visto también en nuestro cuadro de vida de que Juan Bautista es muerto recién en el 32. Pero vamos a revisar de todas maneras después del 29 nuestras fechas. Si la luna nueva o el 14 de Nisan hubiera caído viernes, definitivamente no nos da los 3 días al domingo. La resurrección, en este caso, si fuera viernes, el primer sábado sería el siguiente, entonces serían solamente 2 días, en menos, 1 día y medio. En el 31 de C cayó martes la luna llena o el 14 de Nisan. Tampoco, está muy lejos, porque eso nos daría mucho más de 3 días. El 32 de C nos da domingo, peor todavía. Eso nos pondría la fiesta de las primicias muy lejos a los 3 días. El 33 de C cae viernes, al igual que el 30. Ahora voy a explicarles este detalle, porque esta sí puede ser. Después cae miércoles, la siguiente luna llena, y también nos pone muy lejos. Aparte que aquí ya cruzaría con la conversión de Pablo. Pablo se convierte hacia inicios del 34, lo cual, si Jesús fuera crucificado aquí, no calzaría Hechos de los Apóstoles. Eso es importante, cruzar las fechas de todo lo que sucede en el Nuevo Testamento es clave.
si nosotros no cruzamos las fechas en el Nuevo Testamento, nuestros estudios van a darnos conclusiones equivocadas. Es muy importante revisar las fechas y sustentarlo debidamente con la historia y sustentarlo debidamente con datos arqueológicos o con datos fidedignos como es la astronomía. El 35 DC, martes, peor, y el 36 DC nos da sábado. Entonces, las fechas probables es el 33 DC. Ahora, ¿por qué les decía que esto es importante verlo? Los mismos que nos dan el calendario astronómico de esto, quiere decir que la luna llena efectivamente fue el viernes 3 de abril del 33 DC. Pero, y como siempre digo, siempre hay un pero, la forma en que se determinaba el inicio del mes, como lo habíamos visto ya anteriormente, era en forma visual. Es decir, que los judíos de aquel entonces, para determinar el inicio del mes, salían y miraban. Entonces, al primer rastro de luz lunar, decían, ha iniciado el mes. Y entonces empezaban a hacer la cuenta. Como esta observación era visual y no basada en ciencia, entonces es probable, como nos explican los del Departamento de Astrofísica, que esto tenga una variación de más o menos un día, no porque no haya sido viernes 3 de abril, sino porque la determinación del inicio del mes se hacía en forma visual. Entonces, como podría haber ese error, los mismos del departamento nos dicen de que siempre podemos considerar más o menos un día aquí, no porque esto no sea exacto, sino por la forma en que determinaron en aquel momento el inicio del mes y por ende la luna llena, puede tener un error de más o menos un día porque todo se hacía en forma visual y no se hacía como hoy en día basados en computadoras y mapas astronómicos, etc. Entonces, hoy por hoy la ciencia es muy exacta. Hoy por hoy sí podemos definir con mucha claridad cuándo son las lunas llenas, cuándo va a ser los eclipses, cuándo van a ser los eclipses solares, lunares, etcétera, etcétera. Porque la astronomía es una ciencia exacta. No es astrología, es astronomía. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos aquí y vamos a ver de que esta fecha es la más probable. ¿Por qué? Porque en esta fecha se cruzan todo lo que nosotros habemos visto. Y ahorita se los voy a demostrar. Primeramente, que está dentro del mandato de Poncio Pilatos, está dentro de este rango. En segundo lugar, está dentro de las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que nos arroja el 33 DC. También hemos visto de que calza con lo que nos explica Lucas en el capítulo 2, que en el 15º año de César Tiberio vino palabra de Dios a Juan Bautista, y eso sucede en el 29 DC. Ahora, también calza con el ministerio de Jesús de los 3 años y medio, porque si nosotros vemos acá Pesaj, lo que les decía hace un momento, Pesaj a Pesaj, a Pesaj a Pesaj, 3 años, a las fiestas de primavera del 29, 3 años y medio. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Como les digo, aquí no se trata, yo pienso, a mí me parece, estoy usando datos reales. Estoy usando datos astronómicos, estoy usando historia universal y estoy usando la información que la Biblia nos ha dado. Ahora, recordemos lo que decía Lucas capítulo 13. Él empezó en sábado y dijo: hoy, mañana y pasado voy a estar trabajando, y al fin del tercer día, de acuerdo a esto, nos va a ubicar aquí. ¿Qué sucede el 13? La cena con los discípulos, la cena de la Pascua. Recuerden que para ellos el 14 empieza la tarde del 13. ¿Ok? La Pascua, de acuerdo a Levíticos, es entre tarde y tarde. Por eso puse estas rayitas acá. Entre tarde y tarde es la Pascua. Entonces la cena de Jesús con sus discípulos por la Pascua se da aquí, el 13. Todos coinciden que el arresto de Jesús se da acá en la noche. Probablemente alrededor de las 9, 10 de la noche. Es llevado donde Poncio Pilatos, después es llevado donde Herodes, regresado. Y el martirio de Jesús empieza aproximadamente alrededor de las, vamos a cambiar de plumón, alrededor de las 4 AM
de aquí. Alrededor de las 4, entre 4 y 5, ya que la crucifixión, y esto es importante tenerlo en cuenta, la crucifixión no era simplemente que te mandaban al cadalso y te crucificaban y ya. La crucifixión era todo un ritual romano, es decir, tenían que venir los azotes primero, tenían que burlarse del reo, de ahí que los evangelios describen que fue desnudado, lo golpearon, lo azotaron y después lo volvieron a poner sus mismas vestiduras y después recién lo llevaron al cadalso. O sea, recuerden, lean los evangelios. Entonces, el ritual romano de la crucifixión no era simplemente que ya te condeno a la crucifixión, te digo te clavo y ya está. No. Había todo un ritual de por medio. Todo ese ritual empieza entre las 3, 4 de la mañana, alrededor de la madrugada, lo que vendría a ser la madrugada del 14. Entonces es importante que la cena de Jesús se da hacia finales de la tarde del 13, de acuerdo a lo que nos explica los evangelios y de acuerdo a Lucas 13, y entonces la crucifixión del Señor se da aquí. Recordemos, todos los evangelios coinciden de que el Señor a las 9 de la mañana ya estaba en la cruz y que fallece alrededor de las 2:30 de la tarde, entre 2:30 y 3. Ahora, es importante ese detalle porque el sacrificio del Cordero de la Pascua se llevaba a cabo en el templo en ese horario. Ojo el detalle. Porque los judíos, ¿qué cosa festejaban acá? La liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Qué es lo que los cristianos celebramos acá? La liberación del pecado. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Entonces Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fallece o muere en la cruz alrededor de las 2 o 3 de la tarde, de acuerdo a todos los evangelios. Tanto así de que recuerdan que cuando van a pedir, cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo, Pilato se sorprende que haya muerto tan rápido. Dice, wow, pero yo a este muchacho lo veía corpulento, entonces pensé que iba a durar más. Entonces manda al centurión a que verifique que esté muerto. Ya todos conocemos la historia, verifica que está muerto, le entregan a José de Arimatea y entonces José de Arimatea procede a irlo a enterrar aproximadamente alrededor de las 5 a 6 p.m. de este día, aquí, ¿no? Porque a las 3 muere, entre que lo descuelgan, se lo entregan. Por eso es que en este momento José de Arimatea hace el mínimo ritual mortuorio para enterrarlo, es decir, había un proceso de embalsamamiento bastante importante que debería respetarse, el cual incluía ungüentos, vendajes, lienzos y otras cosas más para enterrar los cuerpos de acuerdo a la liturgia judía. Pero como no había tiempo, porque ya empezaba el día de reposo, entonces había que hacerlo muy rápidamente. Y entonces lo que hace José de Arimatea, toma unas sábanas y lo envuelve a Jesús y lo lleva a enterrar a la tumba. ¿Hasta ahí me siguieron? Ok. Y entonces el siguiente día es un día solemne y entonces la pregunta es, ok, ahora sí vamos a poner fechas. Y vamos a usar nuestro calendario astronómico. Vamos a primero usar el día viernes como luna llena, es decir, 14. Entonces acá sería viernes, acá sería sábado y acá sería domingo. Pero si ustedes ya se dieron cuenta, no nos dan, ¿no es cierto?, los 3 días. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la recomendación de los mismos del Departamento de Astrofísica, considerando que los judíos determinaron el inicio del mes al ojo y no en función de computadoras y de un calendario astronómico, entonces los judíos pueden haber tenido un día de error. Entonces vamos un día hacia atrás. Eso nos pondría aquí en miércoles. Entonces este acá sería jueves, este acá sería viernes, ¿correcto? Este sería sábado y este día de aquí sería el domingo. ¿Ok? Ahora, ojo al detalle. Miren, ojo al detalle. Aquí viene este detalle de Mateo. Todos los evangelios nos dicen que al día siguiente sería día de reposo. Ojo al detalle. Todos los evangelios dicen que al día siguiente sería día de reposo. Y todos asumimos que es sábado.
Error. Y ahora les explico por qué. El Evangelio de Mateo nos dice que el día siguiente va a ser un día solemne. ¿Recuerdan lo que les expliqué sobre el 15? Que es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura será un día ¿qué? Solemne. Es decir, que se guardarán todos los rigores del Shabbat, pero puede caer el 15 cualquier día de la semana. Tiene que ser el día siguiente de la Pascua. Importante detalle. Entonces, este día viernes las mujeres no pueden ir a la tumba porque tienen que guardar todos los rigores del sábado. ¿De acuerdo? El sábado es sábado. Entonces, tampoco pueden ir a la tumba porque de acuerdo a la Torá, el día sábado no se puede hacer ninguna actividad física. Es decir, no puedo comprar, no puedo vender, no puedo hacer trabajos, etcétera, etcétera. Por eso es que las mujeres aparecen en día domingo en todos los evangelios. Detalle importante. Insisto, cuando la Biblia trae detalles, es importante bucear en los detalles. Ahora, ¿qué nos dice los evangelios? Nos dice que las mujeres llegaron alrededor de entre las 5 o 6 a.m. ¿Por qué? Porque algunos evangelios nos dice era muy temprano y otros nos dice aún eran de noche. Eso nos ubica en el alba, es decir, en la salida del sol. Por ende, nos ubican en la tumba entre las 5 y las 6 de la mañana. Por los relatos. O sea, no tenemos que hacer un gran esfuerzo mental para darnos cuenta de que las mujeres en domingo estaban entre 5 y 6 de la mañana. ¿Por qué van en domingo? Porque el día anterior fue sábado y el día anterior fue día solemne en el cual tampoco podían ir a hacer ese trabajo. ¿Se dan cuenta lo importante de ver los detalles? Entonces, y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde están los 3 días y las 3 noches? Porque esa pregunta a mí también me surgió y tras pedir orientación a Dios y pedirle entendimiento, me mostró este detalle. En el Evangelio de Juan capítulo 2, cuando Jesús dice, derriben este templo y en 3 días lo edificaré, y los judíos pensaban que se refería al templo físico, pero Jesús estaba hablando de su cuerpo, le estaba hablando de su ser. Entonces lo que podemos ver es que lo que dice Jesús es, desde que derriben este templo, yo lo reedificaré en 3 días. Ahora, ¿dónde empieza el martirio de Jesús? Aquí. Entre 4 a.m., entre 3 y 4 a.m., alrededor de las 4 de la mañana. Recuerden lo que les expliqué para que Jesús esté a las 9, ya crucificado, de acuerdo a los relatos. Entonces todo este ritual de los azotes, de las burlas y todo lo demás, tiene que haber empezado a las 4, entre 4 y media de la mañana. Y por ende, la destrucción del templo empieza aquí. Es decir, yo cuando empiezo a destruir algo, cuento desde dónde, que empiezo a destruir. Imaginemos que voy a romper esta pizarra, entonces agarro mi martillo y a ver, ¿cuánto me demoró en romper la pizarra? Y empiezo, primer martillazo, primer segundo, ¿no es cierto? Y cuando termine de romper la pizarra, he contado todo el tiempo que me demoré en romper la pizarra. Jesús está diciendo lo mismo en el capítulo 2 de Juan. Destruyan este templo y en 3 días lo reedifico. O sea, desde que ustedes empiecen a destruir este templo, el mismo tiempo me voy a demorar yo en reconstruirlo. Es decir, y ojo al detalle, bien importante acá. Ok, síganme en este detalle. Si Jesús empieza su martirio a las 4 de la mañana, el día 14, y las mujeres el día 17, en la madrugada encuentran la tumba vacía, es decir, ya está restaurado el templo. Si nosotros contamos de aquí a acá, 1, 2, 3 días, ¿ok? Día 1, noche 1, día 2, noche 2, día 3, noche 3. 3 días y 3 noches. Porque todos quieren contar desde aquí, desde el momento que se enterró Jesús. Por eso es que tienen que tirar hasta el miércoles anterior para que les calce.
Pero no es así. Jesús dijo en el capítulo 2 de Juan que derriben este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Es decir, desde que empiezo a romper el templo, que es 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana del domingo, hay justo 3 días y 3 noches de acuerdo al calendario hebreo. Ojo, es importante, no se trata en función del calendario gregoriano. Siempre, toda profecía se habla en función del calendario hebreo. Toda profecía se habla en función del calendario lunar. Jamás una profecía está dada en el calendario solar. Ahora, ¿por qué dicen los mesiánicos, algunos, no todos, algunos mesiánicos, de que domingo es sacrílego? Porque según ellos, la Iglesia Católica es la que instituye el día de oración el domingo, que ellos tienen que guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat no tiene absolutamente nada de malo hasta el día de hoy. Ojo, la ley, como siempre lo he explicado, está vigente. Lo que sucede es que nosotros no vivimos bajo la ley, que es harina de otro costal. Eso no quiere decir que Dios haya eliminado o abrogado la ley. La ley sigue vigente. Es más, si ustedes recuerdan el Sermón del Monte, lo que hace es subir la valla de todos los 10 mandamientos. De todos, léanlo con cuidado. Capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Jesús no solamente no elimina la ley, sino que sube la valla, la sube mucho más arriba. Ahora, ¿por qué digo que Jesús no viola la Torá en no resucitar sábado sino domingo? Aquí viene lo importante. Pablo no explica y no dice en Corintios de que Jesús es nuestras primicias. ¿Lo dice o no lo dice? Léanlo, está en Corintios. Jesús, nuestro Señor, es las primicias. Fiesta de las primicias. No viola la Torá, porque Jesús resucita justamente en la fiesta de las primicias. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que vean el video al final de las fiestas hebreas o las fiestas judías. ¿Por qué? Porque Jesús resucita en domingo sin violar la Torá. Jesús más bien hace un cumplimiento profético sobre las fiestas judías, que también lo explico en ese video. Ahora, es importante tener en cuenta esto, porque yo he llegado a esta conclusión no en función de lo que yo pienso o a mí me parece. He tomado los datos que nos da la Biblia, lo he cruzado con la información de la historia universal, me he agarrado de una información científica que le he tomado del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Oxford, y lo único que he hecho es simplemente descartar los otros años porque no cumplirían las profecías. Ahora, ¿qué probabilidad matemática existe en que esto haya sido accidente? Es decir, que haya muerto el jueves y haya resucitado el domingo y que se hayan cumplido los 3 días. Bueno, la probabilidad matemática que esto sea un accidente es casi 0. Porque miren cómo tiene que calzar el tema del 14 de Nisan con los 3 días y las 3 noches. Entonces la probabilidad matemática es casi 0 aquí. Ahora, si esto ustedes lo cruzan con el video de Herodes, que también el enlace está al final, y con el video de las fiestas judías, entonces verán que la probabilidad de matemática que los 3 elementos hayan sido accidente o casualidad es 0 sobre 0 sobre 0. Es decir, infinitamente improbable que sea accidente. Es decir, Dios controla absolutamente la historia, controla los tiempos y controla los hechos. Yo no me he basado en yo pienso o yo creo. Yo me he basado en argumentos sólidos. Información que me da la Biblia, información que me otorga la historia universal, información que me da la ciencia exacta, porque la astronomía es una ciencia exacta. Y en función de eso, de todos esos datos, lo único que he hecho es cruzar la información y he llegado a una conclusión en la cual Jesús muere el jueves 14 de Nisan y resucita en la madrugada del domingo, cumpliéndose magistralmente conforme Jesús lo dijo, día 1, día 2, día 3, noche 1, noche 2, noche 3. Calzado perfectamente de acuerdo a las profecías de la Biblia. Estos son argumentos sólidos. Aquí no hay yo pienso o a mí me parece. Esto es evidencia científica, evidencia histórica, y lo único que hemos hecho es cruzar la información. La funcionalidad de este video es darte a ti la seguridad de que has creído
es nuestro Señor Jesús, que está al tanto de todas las circunstancias de la historia. Es decir, en la Biblia ni las fechas ni los días son accidentales ni son referenciales. Son exactos, son datos categóricamente exactos, los cuales se han cumplido proféticamente al milímetro. Es decir, todas las escrituras se han cumplido a la perfección y no existen accidentes dentro de la narrativa bíblica. Lo único que tenemos que hacer es ser cuidadosos en la lectura, cuidadosos en los detalles, cuidadosos en las fechas. Insto nuevamente, para terminar, los invito a ver el video de Herodes, la importancia de Herodes en la historia, y las fiestas judías, los cuales están al final de este video. Y nuevamente, como siempre digo, aquí están las evidencias. Te dejo a ti el veredicto. Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Bye bye.